A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 14 de febrero del año 2025. Voy a comentar con usted hoy un tema que, si bien lo he tocado en múltiples ocasiones, hoy lo tocaré por las implicaciones que tiene en cuanto se refiere a la relación con los Estados Unidos y su gobierno. El título es El daño, el daño de los abrazos no balazos. Recuerdo cuando antes de la toma de posesión o poquito después de la toma de posesión de López Obrador, entrevistaron a esta señora, exministra de la Suprema Corte y cabeza de una de las mafias de notarios en la Ciudad de México. Notario su esposo, notario su hija, que la quiso hacer, una intentona ahí que fracasó, pero ahora ya está en las listas, probablemente se le cumpla esa aspiración. A la señora Olga Sánchez Cordero, el florero de Bucareli, que alguien le dijo que iba a ser secretaria de Gobernación, pero no le cumplió, porque el que realmente ejercía como secretario de Gobernación era Julio Scherer Jr. Y ella, pues inauguración de piñatas, asistir a velorios, a funerales, etcétera. Pero nunca dio pie con bola ahí. Entonces, alguien en una entrevista, no recuerdo, repito, si fue antes de la toma de posesión y ya estaba designada para ocupar la cartera de Bucareli, o un poquito después. Bueno, ¿y por qué llegó usted con López Obrador? Cuando le escuché decir esa frase que me impactó: abrazos, no balazos. Y dice uno, a ver, ¿cómo es posible que alguien que pasó en la Suprema Corte de Justicia todo un periodo completo haya expresado eso, que es una soberana estupidez para empezar, pero además es una violación flagrante de la ley? Es una abdicación del Estado mexicano frente a la delincuencia. Abrazos, no balazos. Y dice uno, ¿cómo es posible? Bueno, esa es Olga Sánchez Cordero. Desde ahí, desde la entrada misma o el comienzo mismo del gobierno de López, empecé a seguir esa área de su gobernación. Los abrazos sin balazos. Y llegamos a niveles de ridículo extremo. La señora esposa del presidente, que tiene un apodo interesante, ¿verdad?, por su bajísima calidad moral. Ya Luz Helena Chávez, en el libro que escribió, en uno de los dos, ahí describe las razones por las cuales fue ella, le pusieron ese mote de la sopilota. Ahí dice Luz Helena la razón. Ahora bien, cuando el presidente, el jefe de Estado, plantea abrazos, no balazos, los delincuentes también son seres humanos y tienen derechos humanos, y una cantidad de tonterías. En ese momento empezó a vislumbrarse una alianza, no pública evidentemente, y una protección, es más, un otorgamiento de impunidad total a los integrantes de los grandes cárteles que se dedican en ese entonces al narcotráfico y hoy ya tienen una gama muy amplia de servicios que prestan a la sociedad mexicana. Extorsión, derecho de piso, tratante de blancas, etcétera, etcétera. Lo que quieran ustedes imaginar, ahí están metidos estos grupos. Y a todos ellos se les trataba con abrazos, no con balazos. Pero la esposa del presidente de la República, que no sé si todavía lo sean, porque está él solo allá en el feraz trópico del sureste mexicano,
¿verdad? Y ella creo que está en Inglaterra, allá, porque creo que el hijo de ambos, este joven Jesús Ernesto, está estudiando allá. No sé qué está estudiando, si uso de vapeadores, cubas libres con Ron Matusalem, no sé, alguna cosa de esas debe estar estudiando, ¿verdad? Y ante la violencia que no cedía por esta estrategia de los abrazos no balazos, y dio ella, o no sé si esta idiota de una idea grande, alguien de sus asesores, porque tenía un cuerpo a su alrededor que aparte de quemarle incienso, la alimentaban con algunas ideas o propuestas. Era de cambiar libros por armas. Y le toca la desgracia a Sonora de presentar públicamente ese programa en Ciudad Obregón. Y ahí se hace una ceremonia, pues el Poncho Durazo pues tuvo que asistir evidentemente a esto, pues era la esposa del jefe, ¿verdad? Y entonces ahí ella se avienta un speech donde dice palabras más, palabras menos, dice, cuando tú veas a un sicario, dile, hermano sicario, ten este libro y dame esa arma. Porque han de saber ustedes, dijo, de manera solemne, que los que leen no asesinan. En ese momento yo no pude parar la carcajada, no solo por esa tontería que estaba expresando esta señora, sino porque además eso no tiene nada que ver con la realidad. Les voy a dar ejemplos. Stalin era un asesino compulsivo. Nomás le faltaba matar al tiempo. Millones de ciudadanos o de habitantes de la Unión Soviética, de la vieja URSS, que ahora ya no existe, los mandó a los gulag, los campos estos de exterminio, los mandó a las cárceles en Siberia, etcétera, y los fusilaban a la mínima provocación. Pero era un hombre de una cultura sorprendente. Tenía en su dacha, ahí a los alrededores de Moscú, una gran biblioteca y leía. Escribió él un librito que se llama Los Fundamentos del Leninismo, que no es malo frente a los planteamientos de Lenin sobre el partido, la revolución, etc. Luego escribió un panfletito muy chico que se llama Sobre la cuestión nacional. La Unión Soviética tenía muchas diferentes nacionalidades. Él mismo, Stalin, Joseph Vissarionovich Stalin, era georgiano, era miembro de una de esas repúblicas donde era una minoría, los georgianos. Entonces él conocía de viva, no voz, sino que había sufrido en carne propia la opresión, el desprecio, etcétera, de los rusos blancos, vamos a decir, ¿verdad? Pero luego siguen otros tiranos. ¿Quién les diré para que suene? Mao Zedong, por ejemplo. Mao Zedong era impresionante la biblioteca que tenía en la Ciudad Prohibida. Un hombre con un conocimiento de la historia universal, de la historia de China, de cuestiones de filosofía, etcétera. Un hombre cultísimo era Mao Zedong, pero era un asesino frío también. No le tembló jamás la mano para mandar a matar a campesinos ricos, a intelectuales, a adversarios político-ideológicos de él. Y luego tenemos a los Castro, y luego tenemos al Che Guevara. Es decir, eso de que el que lee no asesina, pues yo no sé si de dónde lo sacó o en un momento así que no le quitó las semillas a algo por ahí medio humeante, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Por fortuna, pues me alcanzaron a repartir libros y pronto se olvidó esa total estupidez planteada, ideada por la esposa del presidente de la República en ese momento. Ahora bien,
Abrazos no balazos se legitima. ¿Por qué se legitima? Porque llega un momento en que el comportamiento de los cuerpos encargados de combatir al crimen se rigen no por el texto legal, sino por esa consigna. Las Fuerzas Armadas, órdenes de no dispararles, de aguantar vara, como se dice, ¿verdad? Entonces, esta consigna de los abrazos no balazos, no piensen ustedes que su efecto negativo ya terminó, ¿no? Fueron 6 años de estar remachando y sobre todo actuando el jefe de Estado y sus funcionarios y su gabinete de acuerdo con esa consigna, al grado tal de que buena parte de las Fuerzas Armadas, de sus integrantes, son hoy albañiles, electricistas, operadores de maquinaria de construcción, trascabos, etcétera, diseñadores de algún edificio, pero no son soldados en el estricto sentido de la palabra. Esa situación irregular a todas luces, y que además llevaba ahí una fuerte carga de corrupción, de entregarles torrentes de dinero, la anticientífica, en vez de cortar eso de tajo, ante la amenaza cada día más evidente de la mañosada, vamos a decirlo así, o de la maña, como dicen en algunos estados del país, insiste en eso. ¿Por qué? Porque les va a seguir dando miles y miles de millones de pesos. Pongan ustedes que, pues, no vamos a caer en el 33% del manager. ¿Se acuerdan ustedes de Lupe Sánchez, aquel manager de boxeo, etcétera? ¿Verdad? Pues un 10% modesto dentro de lo que marca el manual, pero estamos hablando de miles de millones de pesos. Hoy este joven fifí, que hoy por primera vez lo veo vestido acorde con el puesto como funcionario del gobierno federal, este muchacho de los bucles, acá de un apellido francés, que desavienta, ¿no? Y que el AIFA y el tren y por acá y por allá, pero luego vamos a empezar en los tantos frentes para el tren a Laredo, a Tampico y a no sé dónde, sin que tengan un solo 5, sin que haya un proyecto para analizar la viabilidad de esos miles de kilómetros para trenes de pasajeros. Ahí lo anunció y esto que el otro. Pero dijeron algo que raya en el peor de los cinismos. Dice la anticientífica, acordamos, dice, que este tren del AIFA, de Lechería, no sé dónde, aquí en una de las estaciones del tren suburbano, para que llegue al AIFA, acordamos que lo termine el ejército, los ingenieros militares, porque la concesionaria del tren suburbano pues ya lleva mucho tiempo y no la ha terminado. Entonces decidimos que esto. Y también las otras líneas de ferrocarril de pasajeros también van a ser los ingenieros militares. Pues los que están felices de eso pues son los mañosos, porque ahí anda batallando Harfuch. Oye, mándame 100 soldados acá o Guardia Nacional. No puedo porque están pintando la casa de fulano y están acá. Pero aquí hay un elemento de la peor de las perversidades. ¿Por qué desean poner al ejército a hacer cosas que compañías privadas, nacionales o extranjeras, pueden realizar con mayor eficiencia y quizá más transparencia? Pero en ninguna parte de su intervención la anticientífica dijo la verdad de por qué no se había terminado ese tramo de Lechería a AIFA. Habría sido interesante que hoy la compañía, que es la concesionaria de ese suburbano, explicara al público las razones por las cuales no se había terminado ese ramal o esos 20 kilómetros, no sé cuántos son, ¿verdad?
Primero, no le han pagado, le deben. Segundo, la burocracia que no ha hecho esto, etcétera, etcétera. Es decir, hay razones para eso, pues. Pero no, es que han tardado mucho. Los ingenieros militares sí son chingones, eso sí, terminan a tiempo. Sí, ya vimos cómo está terminado el Tren Maya, ya vimos cómo está terminado el AIFA, muy bonito, un premio, pero no hay pasajeros. Es más, se quedaron sin aviones, creo que tienen 3 aviones más viejos que el Conejo de la Luna y están esperando los que adquirieron o los que tienen comprometidos a adquirir de Embraer, esta compañía fabricante de aviones brasileña. Entonces van a llegar creo que 25 aviones y lo que deberían hacer es traer pasajeros, porque lo que le falta al AIFA no son aviones, porque creo que vuela ahí, no sé si Volaris o algunas de esas, y llevaron las áreas de carga y todo, pero no hay vuelos, pues, vuelos con un pasajero, etcétera, porque el problema es su ubicación para un aeropuerto civil. Desde 1953, si no estoy equivocado, ese aeropuerto ha sido una base militar para la poderosísima Fuerza Aérea Mexicana. Los ve usted en los desfiles y aquí va un escuadrón y está siempre algún piloto ahí y aquí podemos ver un escuadrón de los aviones tal, X, Y y Z y acá en formación tal. Y dice uno, ¿dónde van los aviones? Y son unos mosquitos, porque son aviones de entrenamiento. Y acá vienen 2 aviones de transporte de tropas marca no sé qué para tantos elementos de las Fuerzas Armadas con su equipo. Y allá pasan 2 aviones así que tienen toda la vida. Se los compraron a España, creo, esos aviones. Entonces dice uno, es de risa esto, pues, pero no se atreven a decir la verdad. ¿Lo dirá la empresa concesionaria del suburbano? No lo sé, ¿verdad? A mí me gustaría que dijeran o que conociéramos, la opinión pública, las razones por las cuales no se había terminado después de 3, 4 años ese ramal. Pero eso, bueno, pues es pedir peras al olmo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa pues en este panorama de los abrazos no balazos? Eso configura una cultura de ilegalidad, de no tocar a los delincuentes, de no lanzarles la fuerza del Estado para acabar con ellos. O dicho de otra manera, recurrir al monopolio legítimo de la violencia, que es el elemento central de todo Estado. ¿Para qué utilizar ese monopolio legítimo de la violencia? Y es legítimo porque la ley le otorga ese monopolio, porque es legal, es legítimo, está en la Constitución. Pero, ¿por qué no lo hacen? Porque hay una relación, y eso es el temor que tienen, de que el Ismael Mayo Zambada o los chapitos o los altotes o los gorditos o los flaquitos que están presos en Estados Unidos digan la neta del planeta. Porque hay indicios todavía de aportaciones del narcotráfico, no solo para apoyo en las campañas políticas de gobernadores, de presidentes municipales, de legisladores, sino también para mantener a López Obrador cuando andaba ahí recorriendo el país y los que le ayudaban, pero también en su campaña como presidente de la República. Y afirma la periodista Hernández, la señora Hernández, que también hubo firula para la campaña del actual presidente de la República. De tal manera, pues, que nos hemos acostumbrado sin darnos cuenta a que a esos grupos no se les toca. Es decir,
ya interiorizamos en nuestra visión del combate a la delincuencia que a esos no se les toca. ¿Por qué? Pues porque el Estado mexicano dice abrazos, no balazos. Porque la anticientífica no se ha deslindado públicamente de esa soberana estupidez. Porque no se ha atrevido a decirle a la sociedad mexicana, abrazos, no balazos es la peor traición a la lucha contra el crimen. Es abdicar de la responsabilidad primaria que tiene el Estado, que es entregarle a los gobernados el bien público por excelencia, seguridad en su patrimonio y en su integridad. El gobierno de López y ahora este gobierno hace exactamente lo contrario, ni garantiza la seguridad en la integralidad, en su físico y tampoco en su patrimonio. Es decir, los abrazos no balazos, al cobrar legitimidad por ser una política pública que viene desde el jefe de Estado, esta señora en su cobardía no se atreve a desacreditarla y lanzar al Estado con sus recursos para acabar con esos grupos. Por allá anda Omar García Harfuch, que para mí ha sido una decepción completa, agarrando charalitos allá, y que a este regidor y que a este por acá. A ver, licenciado, usted sabe perfectamente que eso es pura escenografía. Sí, los está capturando y muy bien, los mete a la cárcel. Y de repente dicen, se ha capturado a 13,000, pero ya no son delincuentes, son generadores de violencia. O sea, la protección a estos delincuentes ya se agregó al nombre que los identifica. Vean ustedes los boletines, 13,000 generadores de violencia. ¿Estarán ahí los maridos golpeadores, por ejemplo? Digo, porque generan violencia. ¿Estarán los que tratan mal a sus hijos? Generan violencia. Es una hipocresía porque no se atreve esta señora a romper con aquella estupidez, aquella locura que planteó el bulto por su complicidad con los grupos del crimen organizado. Pero no contaban con la llegada de Trump con esa visión y entonces sí, la diarrea no se les corta. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, no Donald Trump, no se equivoquen, las áreas donde realmente se analizan los fenómenos sociales, en la CIA, en la Agencia Nacional de Seguridad, en el Mexican Desk, en el Departamento de Estado. Ahí las alarmas están encendidas. ¿Por qué? Porque el gozar ya 6 años y un poquito más, estos grupos de una impunidad casi total, ponen en peligro la viabilidad del Estado mexicano, que pierda su razón de ser, que no tome cartas en el asunto. De repente, no sé, en Guerrero, no sé en qué ciudad, las compañías estas y estas y estas decidieron dejar de fabricar los refrescos estos y estos, de vender estos productos, porque la inseguridad, ¿de parte de quién? De los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, creo que es. Y los señores tienen años haciendo lo mismo. Entonces dice uno, ¿qué ha hecho esta mujer? Seguir al pie de la letra aquella consigna de abrazos, no balazos. ¿Y qué hace Omar García Harfuch? En vez de decirle, señora, le agradezco la confianza, pero así en estas condiciones yo no puedo ser secretario de Seguridad Pública. Le pido, por favor, si es tan amable, nombrar a alguien que esté de acuerdo con eso. Yo fui educado de otra manera para combatir al crimen. Le agradezco, estaré agradecido por siempre, pero aquí está su nombramiento. Muchas gracias. Y ahí se ven. Y si sabe contar, cuente con el INEGI, no conmigo. Pero no, se plegó ahí, porque ya le metieron el aire que es un prospecto para la presidencia el 2030.
Y como en política el aire no molesta y no cuesta, pues ya anda inflado, ya parece globo de Cantoya. Lo ven ustedes en los actos públicos, traje cortado a la medida, la camisa acá media pulgada que debe salir del saco, corte italiano, ajustado al cuerpo, acá el vato, mirada perdida en el con los ojos haciendo horizonte, ¿verdad? Y tirando rostro. Así no se combate a la delincuencia. Y luego el general Trevilla, pobrecito, ay, mi general, no ganamos para vergüenzas con ustedes, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, ¿quién es el único actor que está planteando la posibilidad de acabar con esos grupos? Aunque nos duela, los Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas. No estoy diciendo que van a invadir a México y tampoco estoy diciendo que vengan, no. El problema no es si yo les pido que vengan o que no vengan, no. Los Estados Unidos han evaluado el peligro para su seguridad nacional. ¿Por qué? Porque la frontera México-Norte, Estados Unidos, que tenemos 3,200 y pico de kilómetros, ya no es frontera. Ya no hay control sobre esa frontera. Pero luego tenemos estupideces gigantescas. Ya ven que hay una ley en los Estados Unidos, un recurso legal para designar a grupos de cierta connotación, etcétera, como grupos terroristas. Y esos grupos, después de cumplir el Ejecutivo con una serie de requisitos, porque no es automático, hay que cumplir con una serie de pasos, puede el presidente de los Estados Unidos ordenarle a las Fuerzas Armadas, mediante sus recursos, que eliminen a los cabecillas de esos grupos. Y en ese momento es cuando nos enteramos que un dron de esos aviones feos ahí, de repente va el Hammari-Hilua, no sé qué, de Hamas o de Hezbollah, va en un entourage de 10, 15 vehículos y él en el medio, en un poderoso Mercedes-Benz, en el medio, el vato acá bien trajeado de verde, etcétera, y de repente llega un madrazo, ¡zum!, y entra por la ventana trasera donde el tipo va sentado. Y no quedó ni el recuerdo de esa persona. Y luego que de repente alguno prende su viper y chingale, no quedaron también ni los restos, ¿verdad? Es decir, entonces cuando dice Trump, ya está la lista y creo que ahora el 19 voy a proclamar o los voy a designar como grupos terroristas a estos, al cártel de no sé dónde, el cártel del otro, de los chapos o los altos, los gordos o los flacos, y eso los tiene asustados. ¿Por qué? Decía alguien, creo que fue Eduardo Guerrero, uno de los estudiosos del fenómeno del crimen organizado, en una colaboración en el Financiero de días recientes, donde decía que Estados Unidos de hacer eso se equivocaría, porque generaría un rechazo, etcétera, una serie de argumentos. El que le interese puede entrar al periódico El Financiero, buscar ahí en opinión Eduardo Guerrero y va a leer ahí su interesante colaboración de Eduardo. No recuerdo si es El Financiero o del Universal, pero creo que es en El Financiero. He hecho una encuesta muy chafa preguntando sobre esto y me dicen, ojalá lo hicieran, dice. Ojalá lo hicieran. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que nos aterra la posibilidad de que los Estados Unidos, utilizando su poder, no solo militar, sino tecnológico, descabecen a esos grupos, los acaben su armamento, esos convoys de 40, 50 camionetas y los rinocerontes, esos de blindados hechizos y todo, y que llegue por allá un dron y luego se vaya.
Pero lo curioso es que ni siquiera el dron necesita estar ahí, sino que a unos X número de kilómetros los detectan, los fijan con un rayo láser, meten las coordenadas o la imagen de y el dron se va por allá a Sierra Vista, ahí cerca de Douglas, en Arizona, en la frontera con Sonora, y al rato, y el dron ya está allá tranquilamente, está echando una hamburguesa, el que mueve ahí el Nintendo. Eso. Es decir, hay una situación de pánico, pero que no se originó ahorita, sino que tiene 15 o 20 años de impunidad y de colusión con las fuerzas encargadas de combatir a esos delincuentes. En esas condiciones, pues, habría que hacer algunas preguntas en torno a esos grupos criminales, frente a esa posibilidad de intervención no solicitada y menos autorizada de los norteamericanos y sus fuerzas armadas. Muy bien. La primera es la siguiente. ¿Cuánto más durará esta política de los abrazos no balazos? No tengo una respuesta definida, pero creo yo que durará muchos años todavía. ¿Por qué razón? Porque si bien podrían los Estados Unidos acabar con todos esos grupos, con quizá el primero, segundo y tercer nivel, pero va a quedar todavía ahí un broto, una semilla, porque eso hay que hacerlo permanentemente hasta agotar completamente eso. Entonces, la actitud proveniente de aquella política pública ya está arraigada en muchos policías, en muchos soldados que se han beneficiado de esa situación. Entonces no es algo que llegan los gringos y arrasan con el front y ya se acabó el problema. No, se les debilita, se retoma cierto control en el 30-40% del territorio, es cierto, pero no se erradica eso. ¿Por qué? Porque ese problema del narcotráfico, por eso les dije, lean La primavera del mal de este señor Hagenbeck, una historia novelada del crimen organizado que empieza en Sinaloa con el cultivo de la amapola para abastecer durante la Segunda Guerra Mundial al ejército norteamericano de morfina para fines quirúrgicos, médicos, ¿verdad? Cuando acaba la guerra, pues ya estaban los que sabían, los que conocían el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Lean eso. Entonces, tenemos prácticamente 50 o 60 años ya con eso. O sea, no nacieron ahorita. Bueno, pregúntense, olvídense ustedes de el Chapo Guzmán, ¿qué tendrá? No sé, 60 años. Pero resulta que hay una generación anterior que quizá empezaron hace 50 o 60 años, personas que ya deben estar en los 80, 85 o ya murieron. Estamos ante una situación permitida por el Estado mexicano. ¿A cambio de qué? La corrupción, dinero. Entonces, no es fácil que eso se acabe. O sea, esto no es como la cárcel de Bukele, pues, que agarra a 70,000 pandilleros, los refunde en una cárcel y de aquí no vas a salir, cabrón, hasta dentro de 20 años. Entonces, ahí sí, ¡zas!, se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque a todos los que los identifican con un tatuaje, Mara Salvatrucha o Grupo 13 o quién sabe cómo se llaman, y los ponen a buen recaudo, sin proceso ni nada. Este tiene aquí uno de estos y unas lagrimitas, quiere decir que mató a 6, a 8, chíngale, adentro, ya puros frijolitos 3 veces al día. Y con el frío me andas biche y con un calzoncito y una camisetita. Vámonos, bonito. Pero aquí en México llegan esos manchos a las cárceles y se convierten en los amos, en los que mandan en las prisiones. Y luego dice Harfuch, el ex Batman, dice, hemos capturado a 13,000 generadores de violencia. ¿Dónde los metieron?
Pues yo no he visto que de repente la población de las casas se incremente y cosas. Pues yo no veo así. Simplemente abogados para defenderlos. Va a ser, si antes el Poder Judicial tenía el problema del rezago en expedientes, pues con 13,000 más, pues imagínense ustedes. Pero bueno, Batman dice 13,000 y hay que creerle, ¿verdad? Pero el hecho es que siguen las matazones, los descuartizados, los descabezados, etcétera, pero con más ahínco, ahí están. Mantas acusando a gobernadores, a jefes de las policías, etcétera, etcétera. Entonces la gente sencilla dice que ya alguien haga algo. Pero Eduardo Guerrero dice, no, cuidado, señores de Estados Unidos, porque podría haber una contrarreacción. Es un argumento interesante que hay que leerlo, ¿verdad? Ahora, ¿hay solución a esto? Evidentemente sí, sí hay solución. No más que es una solución que va a tomar tiempo poniéndola en práctica. No es de una vez, te ponen una inyección de penicilina y a los 2 días ya recuperas acá tu voz de tenor. No, tenemos que durar 5, 10, 15 años con una vigilancia, con una fuerza del Estado haciendo valer la ley sin distingo alguno. Ante todos, obligarlos a cumplir la ley. ¿Hay solución? ¿Cuál? En la primera etapa, vamos a llamarle esto un poco la solución a lo Bukele. No igual, por supuesto. ¿Qué quiero decir con esto? En que hay que acabar con esos grupos, al menos la dirigencia y los primeros 2 o 3 layers, tapas o capas, pues. Y luego decir, a ver, bonitos, y marchándole por la derecha. Y hacer que la sociedad mexicana recupere la confianza hoy perdida en el respeto de la ley. Y eso lleva tiempo. Pero hay otra pregunta importante en esto. ¿Podemos solos? Y la respuesta es un rotundo no. No podemos solos por varias razones. Primero, por la corrupción extendida en los cuerpos encargados de combatir al crimen organizado. Primera razón. Segunda, por la carencia de recursos para equipar a los que deben combatir a esos grupos, helicópteros artillados, aviones especializados para escuchar conversaciones o tiempo en un satélite, etcétera, para recabar inteligencia, capacitación de cientos, si no es que miles de fuerzas especiales de la Marina, del Ejército, de los paracaidistas, para operaciones secretas, nocturnas, especiales y llegar a desbaratar campamentos, laboratorios, etcétera. Todo eso cuesta mucho dinero. Que no solo no lo tenemos, sino que no hay la disposición de dárselo al Ejército y a la Marina y a la Fuerza Aérea. En esas condiciones, pues, estamos fritos y la única opción es la que la rechazan, porque además dijo la anticientífica amenazante, si ellos califican a esos grupos de terroristas, nosotros vamos a acusar a los fabricantes de armas, cómplices de los terroristas. Y dice uno, esta mujer enloqueció ya. Ya esta mujer perdió lo poquito que le quedaba de sensatez y sentido común. Pues las carcajadas ahí en el equipo de Trump deben de estar todavía imparables, ¿verdad? Es decir, cuando el otro está diciendo que va a querer acabarlos, yo volteo por otro lado, acábalos, carnal. Ya que los hayas acabado, me avisas y yo voy a decir esto y esto, pero acábalos. No, si los tocas, yo acuso a las fábricas de armas y a las armerías que están en la frontera. Dicen, no, esto es... Pero no hay una sola voz en los partidos políticos que en el Congreso diga, señora presidenta, por dicen es presidenta, está usted mal de la cabeza. Por favor, recapacite. No diga esas estupideces, por favor. Pero no hay eso, pues. En esas condiciones, el daño que nos ha hecho
esa política pública de abrazos, no balazos, no alcanzamos todavía a justipreciar el daño causado. No alcanzamos, pero además en este gobierno lo menos que les interesa es hacer ese análisis. Y a la clase política tampoco, no me metas. Fíjese que no estoy informado, señorita. Le agradezco su pregunta, pero yo analizo otras cosas. Mire, que el cambio climático y que el agua, pero ese tema, pues no, lamento no poder responderle. Ténguele, le hace futi five o le hace futi futi. ¿Ya? En esas condiciones, señores, prepárense pues para compartir esta dura vida en este país durante algunos años más todavía. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al día 14 de febrero del año 2025.